Jane, querida, me temo que esto va a ser difícil para ti. La voz de mi madre, usualmente un roce de seda, ahora tenía un filo cortante, como una cuchilla oculta en terciopelo. Estaba sentada frente a mí en la austera oficina del señor Henderson, con la espalda rígida como un palo y una sonrisa frágil pegada al rostro. Sus ojos, normalmente tan agudos, se movían de mí al abogado y luego a mi hermana mayor, Clara, que estaba a su lado, irradiando una satisfacción arrogante. Pero es lo mejor. De verdad. El aire en la habitación estaba cargado de palabras no dichas, pesado con el aroma a papel viejo y madera pulida. La luz del sol, débil y acuosa, luchaba por atravesar el vidrio esmerilado de la ventana, proyectando sombras largas y distorsionadas. El señor Henderson, un hombre cuyo rostro parecía grabado permanentemente con el peso de las desgracias ajenas, carraspeó, con la mirada cuidadosamente neutral. Ajustó sus gafas, los marcos dorados brillando. Siguiendo las instrucciones de su madre, señora Davis, comenzó, con voz grave y controlada, estamos aquí para revisar las enmiendas finales de su testamento. Hizo una pausa, abriendo una carpeta. La señora Davis ha realizado algunos cambios significativos, específicamente, en cuanto a los beneficiarios principales. Mi corazón, que había estado latiendo con un golpe sordo contra mis costillas, dio un brusco y doloroso vuelco. Sabía que esto iba a ocurrir. Había visto las señales, el alejamiento lento y deliberado, los cambios sutiles en el afecto. Aún así, escucharlo expresado, en este entorno formal, se sintió como un golpe directo al estómago. Me concentré en un motita de polvo que danzaba en un rayo de luz, tratando de mantener la respiración uniforme. Mis manos, entrelazadas con fuerza en mi regazo, estaban frías. Sí, señor Henderson, por favor continúe, interrumpió mi madre, con voz impacientemente cortante. Me lanzó una rápida mirada de lástima, un gesto para el abogado, lo sabía. No prolonguemos esto. Jane ya sabe cómo me siento respecto a los acontecimientos recientes. Clara se inclinó hacia adelante, con una leve sonrisa condescendiente en los labios. Llevaba una bufanda de seda, atada con cuidado, un eco deliberado del impecable estilo de mamá. Es una lástima, de verdad, Jane. Pero tú misma cavaste tu cama. No dije nada, solo mantuve la mirada fija en el polvo danzante. Mi silencio, sabía, a menudo se interpretaba como debilidad, como falta de pelea. Siempre lo habían interpretado así. Jane es tan sensible, tan frágil, decía mamá, con un tono que implicaba que yo era una carga, un problema que había que manejar. Simplemente no tiene estómago para el mundo real. Los dejé pensar eso. Dejé que me subestimaran. Siempre había sido mi escudo silencioso, mi fuerza oculta. El señor Henderson continuó, su voz carente de emoción. El testamento anterior, fechado hace 5 años, designaba tanto a la señora Jane Davis como a la señora Clara Davis como beneficiarias iguales, dividiendo la herencia residual 50 y 50. Hizo una pausa, dejando que la antigua realidad se asentara. La nueva enmienda, ejecutada el mes pasado, revoca todas las disposiciones anteriores respecto a la señora Jane Davis. Las palabras colgaron en el aire, frías y definitivas. Revoca todas las disposiciones anteriores. Significaba lo que pensaba. Estaba fuera, completamente, desheredada. El zumbido silencioso del aire acondicionado de repente parecía ensordecedor. Sentí una extraña desconexión, como si estuviera observando una escena en un escenario, una obra donde yo solo era espectadora, no participante. Mi choque inicial dio paso a un dolor más profundo y familiar, el latido sordo de la decepción, la silenciosa aceptación de un veredicto injusto. No se trataba del dinero, no realmente. Se trataba de la declaración final y pública de mi indignidad ante sus ojos. Mamá suspiró dramáticamente, como una exhalación de mártir. No fue una decisión fácil, Jane, lo sabes. Pero tus elecciones no me dejaron alternativa. Tu padre, que descanse en paz, habría quedado devastado. Se secó la comisura del ojo con un pañuelo blanco inmaculado, aunque sus ojos permanecieron secos. Clara siempre ha sido tan comprensiva, tan leal. Ella entiende los valores familiares. Es cierto, mamá, intervino Clara,
con voz cargada de falsa simpatía. Algunas personas simplemente no aprecian lo que tienen hasta que lo pierden. La lealtad significa algo. Me lanzó una mirada punzante, con un destello triunfante en los ojos. Realmente no deberías haber ido en contra de mamá así. No con todo lo que ha hecho por ti. Finalmente encontré la mirada de Clara. Sus ojos, normalmente azul pálido, parecían más oscuros, más duros. Por un momento, vi el fantasma de la niña que solía trenzarme el cabello, que susurraba secretos conmigo bajo las cobijas. Esa niña hacía mucho que se había ido, reemplazada por esta versión pulida y despiadada, un reflejo de la ambición de mamá. ¿En contra de ella?, pregunté, con voz apenas un susurro, mientras una extraña calma se asentaba sobre mí. ¿O en contra de ti? Mi pregunta flotó en el aire, pinchando su narrativa cuidadosamente construida. La perfecta sonrisa de mamá vaciló. La expresión arrogante de Clara se tensó. El señor Henderson carraspeó de nuevo, una intervención sutil. Si pudiéramos centrarnos en el asunto en cuestión, damas, el propósito principal de esta reunión es asegurar que todas las partes comprendan la nueva disposición. Volvió su atención hacia mí. Señora Davis, ¿entiende las implicaciones de esta enmienda? Asentí lentamente. Lo entiendo perfectamente, señor Henderson. Mi voz se mantuvo firme, sorprendiendo incluso a mí misma. Ya no soy beneficiaria en el testamento de mi madre. Mamá sonrió con satisfacción, un destello casi imperceptible de triunfo en los ojos. ¿Ves? Lo está tomando bastante bien. Siempre la tranquila, mi Jane. Así es, murmuró el señor Henderson, aunque sus ojos mostraban un destello de algo indescifrable al mirarme. Cerró la carpeta con un suave golpe. Muy bien, entonces. Con esto concluimos la revisión del testamento enmendado de la señora Davis. Clara exhaló, un sonido satisfecho, mientras ya alcanzaba su bolso de diseñador. Mamá ajustó su collar de perlas, un gesto de finalización. Estaban listas para irse, para celebrar su victoria, para dejarme en el polvo. Sin embargo, continuó el señor Henderson, su voz cortando su celebración silenciosa, hay otro asunto. Tomó una carpeta diferente, más gruesa, de cuero oscuro, de la parte inferior de la pila. Su presencia había pasado completamente desapercibida hasta ahora. Esto concierne a la herencia del difunto señor Robert Davis. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Mamá se congeló, la mano a medio camino hacia su bolso. La sonrisa triunfante de Clara desapareció, reemplazada por una expresión de desconcierto. Mi padre, Robert Davis, había fallecido hace 5 años, un hombre tranquilo y amable, opacado por la personalidad dominante de mamá. Su testamento, o eso me habían dicho, había sido sencillo, todo para mamá, con el entendimiento de que ella nos cuidaría. ¿El testamento de mi esposo?, preguntó mamá, con voz aguda y llena de sospecha. Pero eso se resolvió hace años. Todo quedó para mí. Usted lo manejó, señor Henderson. Así es, señora Davis, respondió el señor Henderson, con expresión completamente impenetrable. Abrió la carpeta de cuero, revelando documentos antiguos y crujientes. O al menos eso parecía en ese momento. Sin embargo, un codicilo fue presentado, de manera muy discreta, por el propio señor Davis, solo semanas antes de su fallecimiento. Ajustó nuevamente sus gafas, recorriendo con la mirada a los tres. Un codicilo que, debido a sus instrucciones específicas, debía permanecer sellado y sin revelarse hasta que se cumplieran ciertas condiciones. Condiciones que, desde esta mañana, ya se han cumplido. Un frío temor se asentó en el rostro de mamá. Los ojos de Clara se abrieron, moviéndose entre el señor Henderson y mamá. Intercambiaron una rápida mirada frenética. Mi corazón comenzó a latir más rápido, con un ritmo diferente esta vez, no de dolor, sino de una extraña, creciente anticipación. ¿Qué condiciones?, exigió mamá, con la voz tensa. ¿Y por qué no se me informó? La condición era simple, señora Davis, dijo el señor Henderson con calma, que si en algún momento la señora Jane Davis fuera desheredada de su patrimonio, este codicilo entraría en efecto de inmediato y sería abierto. Miró directamente hacia mí, lo cual, como acabamos de establecer, ya ha ocurrido. El silencio descendió, más pesado que antes.
El rostro de mamá palideció, su mandíbula quedó floja. Clara parecía completamente atónita, con la boca ligeramente abierta. Sentí una lenta y creciente realización, un calor expandiéndose por mi pecho. Mi padre. Él lo había visto. Él lo había sabido. Siempre había visto lo que mamá y Clara pasaban por alto. «Esto es un absurdo», gritó finalmente mamá, su compostura hecha añicos. «Robert nunca. Él me amaba. Todo era mío». «El señor Davis era un hombre meticuloso», replicó el señor Henderson, firme e inquebrantable. Levantó un documento. «Esta es su firma. Testificada, notariada y legalmente vinculante». Él anticipó exactamente este escenario. Quiso asegurarse de que Jane, a pesar de cualquier disputa familiar futura, estuviera protegida. Comenzó a leer del documento, con una voz constante que, de alguna manera, atravesaba los jadeos reprimidos de mamá y el silencio atónito de Clara. En caso de que mi amada hija, Jane Davis, sea desheredada en algún momento del patrimonio de su madre, por la presente revoco todas las disposiciones anteriores de mi testamento relativas a la distribución de mis bienes. En tal caso, toda mi herencia residual, incluyendo todas las propiedades, inversiones financieras y derechos de propiedad intelectual, será transferida única e irrevocablemente a mi hija, Jane Davis. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Toda mi herencia residual. No la mitad. No una porción. Toda. «Esto es una falsificación», gritó mamá, incorporándose precipitadamente. Su rostro estaba manchado de rojo y blanco. «Él nunca me traicionaría así, Robert». «Es completamente auténtico, señora Davis», dijo el señor Henderson, con voz neutral. «Además, el señor Davis estableció un fideicomiso. Un fideicomiso ciego, administrado por mi firma, con Jane como única beneficiaria, que sería liberado al cumplirse esta condición. Los activos se transfirieron discretamente durante los últimos 5 años, sin su conocimiento, según sus instrucciones». Tomó otra hoja, un estado financiero detallado. El fideicomiso actualmente incluye la casa familiar en Elmwood Drive, las 2 propiedades comerciales del centro, todo el portafolio de acciones y bonos, y todos los derechos de propiedad intelectual de las patentes del señor Davis. Levantó la mirada, penetrante. «En resumen, señora Davis, su padre le dejó todo lo de valor significativo que alguna vez tuvo. Y todo es legal e irrevocablemente suyo. La habitación dio vueltas. La casa familiar, las propiedades comerciales. Mi padre había sido un inventor, un genio silencioso, pero yo no tenía idea de la verdadera magnitud de su riqueza. Mamá siempre había controlado las finanzas, siempre hacía parecer que era su dinero, su manejo cuidadoso. Nos había hecho creer que papá había dejado poco más allá de una modesta póliza de seguro de vida. Clara, que había sido una espectadora horrorizada y silenciosa, finalmente encontró su voz. «La casa, nuestra casa, pero mamá puso tanto en ella, y las propiedades del centro generan ingresos serios». Su voz subió, aguda de incredulidad. «Esto no puede estar pasando». «Está pasando, señora Clara Davis», confirmó el señor Henderson, con un matiz de acero en el tono. «La transferencia de propiedad se finalizó esta mañana, con efecto inmediato. Señora Jane Davis es ahora la única propietaria legal de todos estos bienes». Me miró, con un leve asentimiento casi imperceptible. «Felicidades, señora Davis». Sentí una extraña ligereza, un vértigo mezclado con shock y reivindicación. Mi padre silencioso y modesto, había visto a través de las manipulaciones de mamá, mucho antes de que yo siquiera lo hiciera. Había planeado, me había protegido, me había dado un salvavidas que nunca supe que existía. Mamá temblaba, con el rostro convertido en una máscara de furia y traición. «Tú lo sabías», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Lo sabías, planeaste esto con él». Negué con la cabeza lentamente, sorprendida de verdad. «No, mamá, no tenía idea. Papá nunca habló de esto». Y era cierto. Siempre había sido un hombre de acciones silenciosas, no de grandes proclamaciones. Simplemente actuaba. «Esto es una injusticia», lloró Clara, con lágrimas acumulándose en los ojos, aunque sospechaba que eran lágrimas de ira y pérdida, no de simpatía.
Mamá, tenemos que luchar contra esto. Es ilegal. Es perfectamente legal, señora Davis, intervino el señor Henderson, con voz firme. El señor Robert Davis tenía todo el derecho de disponer de sus bienes como lo considerara conveniente. Y lo hizo con previsión y precisión, asegurándose de que sus últimos deseos fueran respetados. Cerró la carpeta de cuero con un golpe decisivo. Mi firma se encargará de todo el papeleo necesario. Nos pondremos en contacto, señora Jane Davis, para coordinar la administración de sus nuevos activos. Mamá cayó de nuevo en su silla, derrotada, su fachada perfecta completamente destruida. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, ya no estaban llenos de lástima ni triunfo, sino de un odio crudo y venenoso. «Eres una pequeña serpiente manipuladora», escupió, con la voz ronca. «Nos engañaste a todos». La enfrenté, sin retroceder. Las motas de polvo seguían danzando en la débil luz del sol, pero ahora parecían brillar con un nuevo tipo de luz. «No, mamá», respondí, con voz firme, clara y más fuerte que nunca. «No engañé a nadie. Papá simplemente jugó una partida más larga. Y ganó». Clara, con el rostro surcado de lágrimas, se volvió hacia mí, su voz suplicante. «Jane, no puedes quedarte con todo. Somos familia. No nos harías esto, ¿verdad?» Extendió la mano, como para tocar mi brazo, pero retrocedí ligeramente, instintivamente. «Familia», repetí, la palabra con un sabor amargo en la lengua. «Eso es lo que somos». «¿Cuándo fue la última vez que me viste como familia, Clara?» «Cuando mamá me excluyó. Tú estabas celebrando». Hice una pausa, dejando que el silencio se prolongara. «Querías que me fuera. Conseguiste lo que querías». Me levanté, con las piernas sorprendentemente firmes. El frío en mis manos se había disipado, reemplazado por un calor tranquilo, un leve zumbido de poder. Miré a mamá, luego a Clara, sus rostros contorsionados por la sorpresa y la furia. Habían intentado borrarme, disminuirme. Pero papá, en su sabia discreción, me había dado una base que nunca podrían tocar. «Señor Henderson», dije, volviéndome hacia el abogado, con una nueva confianza en la voz. «Por favor, asegúrese de que se tomen todas las acciones legales necesarias para asegurar las propiedades y los activos de inmediato. Creo que podría haber resistencia». Mi mirada se desplazó hacia mamá y Clara, que ahora susurraban furiosamente, juntas. «Por supuesto, señora Davis», respondió el señor Henderson, con una pequeña sonrisa cómplice. «Considere lo hecho. Mi equipo se encargará de todo». Salí de la oficina del señor Henderson, dejando atrás los restos destrozados de su dominio cuidadosamente construido. La luz del sol afuera se sentía más brillante, más cálida, bañándome como una bendición. Salí a la calle bulliciosa, extraña al mundo que acababa de dejar atrás, y extraña a la mujer poderosa en la que me estaba convirtiendo. Mi padre no solo me había dejado una herencia, me había dejado un legado de fuerza silenciosa, un testamento de amor verdadero y la verdad indiscutible de que, a veces, las victorias más profundas se ganan en silencio, mucho antes de que la batalla siquiera comience. El juego había terminado, y finalmente había encontrado mi voz.